Señor Jesús, nos presentamos ante ti en acción de gracias. Te pedimos que nos perdones por nuestros errores. Te pedimos que entres a nuestros corazones y seas nuestro Señor y guía. Gracias por escribir nuestros nombres en el libro de la vida y gracias por el regalo de la vida eterna. Padre, bendice nuestras familias, nuestras casas, nuestros amigos en el nombre de Jesús. Amén. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real, puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. www.rd.musicacom. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy común que afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo, que es la enfermedad diverticular del colon. Generalmente ocurre en la década, a partir de la quinta década de la vida, pero no está exento ninguna persona en eso. La enfermedad diverticular, cuáles son sus causas, cómo se puede complicar y cuál es el diagnóstico de la enfermedad que produce la enfermedad diverticular del colon, que es la diverticulitis, pues hablaremos inmediatamente después de esta pequeña pausa. Volvemos enseguida. El colon es la parte final del tracto gastrointestinal que inicia en la boca. Por eso se llama tubo digestivo, porque comienza en la boca y termina en el ano. Y es un tubo, exactamente, el esófago, la boca donde masticamos, el esófago, el estómago, que es un recipiente tipo bolsa, tipo gaita española de vino, el primera, segunda y tercera porción del duodeno, el intestino delgado que mide de 6 a 8 metros, donde ocurre el gran milagro de la absorción de nuestros nutrientes, y fundamentalmente el colon, que se inicia luego que los nutrientes pasan por la válvula ileocecal y llegan al ciego, que es el inicio del intestino grueso. Ahí mismo está el apéndice vermicular, donde tuvimos un programa de apendicitis la vez anterior. Está la válvula ileocecal, usted está mirando el apéndice, entonces tenemos el colon ascendente, el ángulo hepático, el colon transverso, el ángulo esplénico, el ángulo hepático porque el hígado está detrás, el ángulo esplénico que está a la derecha de su pantalla porque detrás está el vaso, el colon descendente, el sigmoide, la ampolla rectal y el recto por donde salen las heces fecales. Entonces, ¿qué es una enfermedad diverticular? El colon tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa, y una presión intraluminal que ocurre en personas constipadas, en personas ansiosas, en personas depresivas, pero sobre todo en las personas que no han tenido durante su desarrollo de vida un buen hábito defecatorio. Pues esa presión que realizan las heces y esa presión intraluminal de la luz del intestino va a producir esas pequeñas bolsitas que usted está mirando, que se denominan divertículos. Como el colon en la parte izquierda es más fina, generalmente los divertículos son más frecuentes en el colon descendente y en el sigmoide. No implica que no haya divertículos del lado derecho donde está el ciego, pero fundamentalmente una protrusión o bolsita diverticular ocurre generalmente en el colon que baja y en el sigmoide, como estamos mirando en pantalla, en esta zona que estamos mirando acá. Ahora bien, ¿qué causa la diverticulitis? Generalmente las personas que tienen o ingieren una dieta pobre en fibras, que son muy estreñidas, esa presión que hace la enorme cantidad de materias fecales va produciendo este tipo de bolsitas que usted está mirando, como cuando usted tiene una goma, un tubo de goma vieja de esa gente que iba a Boca Chica y se le formaba esa totuma o esa protrusión en la goma, ese viene siendo prácticamente un divertículo. Entonces, la enfermedad diverticular del colon, muchas personas no presentan ningún tipo de síntoma, pero ocurre a partir de la quinta década de la vida y es más frecuente en la medida que los años avanzan. O sea que no es una enfermedad de personas jóvenes, sino ya de personas que se encuentran
en una etapa más importante de su vida. Posteriormente, entonces tenemos que la enfermedad diverticular va a tomar uno o dos capas del colon, es decir, la mucosa y la submucosa, y va entonces a utilizar el debilitamiento. Hay personas que en una autopsia se encuentran los divertículos y hay personas que nunca presentan síntomas, pero el 50% de las personas con la longevidad, que ya es una realidad, el promedio de vida hace 20 años era 55, 60 años, no llegaba a los 60 años, ya el promedio de vida está sobrepasando los 76 años en República Dominicana, y en países más desarrollados llega hasta los 78, 80. Eso es lo que usted va a ver en una colonoscopía, ese hundimiento de la mucosa del colon que puede pasar desapercibido y ser asintomático indefinidamente. Ahora, las personas que siguen con divertículos muy estreñidas, que pasan 2 o 3 días sin evacuar, que tienen que hacer mucho esfuerzo defecatorio, que tienen y que toman laxantes frecuentemente, pues estos divertículos se pueden irritar. Decíamos que cuando la longevidad no era tan alta, 20, 25, 30 años atrás, no se hablaba de divertículos, pero ahora más del 50% de la población del mundo de más de 50 años tiene divertículos, y un porcentaje muy elevado de personas, si los divertículos están tranquilos, no van a dar ningún tipo de síntomas, van hasta parecer desapercibidos para los pacientes que lo padecen sin ningún tipo de afección. Ahora bien, cuando por ejemplo la gente come mucho maní o algún tipo de alimento que no tenga una fácil digestión, esas partículas se pueden penetrar dentro del intestino y entonces producir una inflamación de esa bolsita, que generalmente va a ocurrir en el lado izquierdo, y esta es la imagen que se ve en una colonoscopía, y entonces va a producir una diverticulitis. Inflamación de los divertículos se llama diverticulitis. Ahí estamos mirando 2 divertículos bastante pronunciados, en la luz del colon allá, y está señalado con una flecha el divertículo que no está presentando signos de inflamación. Ese es un divertículo gigante que puede aparecer en el trayecto. Hay que tener mucho cuidado en la colonoscopía, porque en una luz que usted ve así, que un endoscopista con poca experiencia esté tratando de penetrar, pues puede pensar que es la luz, y hay muchos casos en que un colonoscopio puede perforar un divertículo porque la capa del colon es mucho más delgada, tiene la mitad de la consistencia muscular que tiene la capa normal del colon con sus 4 capas. El colon en un divertículo pierde las 2 primeras partes, la mucosa y la submucosa, pero si la muscular y la serosa se rompen, entonces hay una perforación. Y si se inflama, corremos el riesgo entonces de padecer una diverticulitis. ¿Qué es una diverticulitis? La inflamación del divertículo, que va a comenzar generalmente con dolor en la fosa ilíaca izquierda, en el lado izquierdo. Si usted tiene el apéndice del lado derecho, la enfermedad diverticular del sigmoide, que es donde es más frecuente y donde el colon desciende y es más estrecho, ahí la presión intraluminal es mayor, y entonces esto va a producir la enfermedad diverticular aguda. El paciente se va a quejar de dolor, como lo está mirando. Fíjese que generalmente duele en la parte izquierda, y en ocasiones se le llama la apendicitis del lado izquierdo porque produce la inflamación una sintomatología muy similar a un cuadro apendicular. Y estamos mirando los divertículos con mucho riesgo en este caso de poderse romper. Fíjense cómo es una protrusión, una vejiguita que está vista desde el punto de vista externo, y cómo se ve con el colonoscopio. Usted está mirando en la parte inferior la fotografía de orificios de enfermedades diverticulares. Entonces, la diverticulitis va a producir en principio dolor casi siempre en el lado izquierdo inferior del abdomen, acompañado de fiebre, de alteración del conteo hemático, es decir, va a haber una leucocitosis. Los glóbulos blancos generalmente son los soldados de nuestro organismo. Cuando ocurre cualquier injuria o cualquier intromisión de bacterias o algún proceso inflamatorio en el organismo, y sobre todo si es bacteriano, los glóbulos blancos se van a elevar. Cuando es viral, como el caso actual de la pandemia mundial que estamos padeciendo, aunque el paciente hace una neumonía basal, los glóbulos blancos suelen ser bajos.
la cifra normal de glóbulos es una enorme cantidad de divertículos, muy bonita imagen que nos da imagen, Esmeralda, para que ustedes tengan una idea de esta afección. Pues decía que en el caso del coronavirus y del SARS-CoV-2 no produce inflamación porque los virus no, lo que hacen es que destruyen las defensas del organismo y entonces va a haber una leucopenia. La cifra normal de leucocitos es de 6.000 a 10.000. Por encima de 10.000 se está pensando en un proceso inflamatorio agudo infeccioso. Por debajo de 4.000 implica un proceso viral, que es lo que ocurre en un paciente que, aunque tenga fiebre de 40, aunque tenga dificultad respiratoria y aunque tenga un proceso inflamatorio pulmonar, no hace leucocitosis porque no tiene una neumonía infecciosa, aunque en la etapa crítica o en los pacientes intubados, como es un cuerpo extraño que se le pone al paciente en la tráquea, entonces puede haber bacterias oportunistas y entonces desarrollar un proceso inflamatorio agudo. Esto mismo ocurre con la enfermedad diverticular. Cuando se infectan, los glóbulos rojos van a estar entre 14 y 15.000, fiebre de 39, 40 grados. Este paciente amerita hospitalización. La enfermedad diverticular aguda amerita que el paciente se hospitalice, que se le quite y se ponga a descansar el colon, nada por boca, y que todo su alimentación sea parenteral, incluso los antibióticos, que se le deben dar antibióticos de amplio espectro. Hay casos complicados de diverticulitis, que vamos a hablar ahora en un momentito, pero ¿cómo hacemos un diagnóstico? Porque hay muchísimas causas que pueden producir un dolor abdominal y eso es lo que va el paciente. Entonces se piensa, si usted tiene 60, 70 años, en que se presenta un dolor abdominal, de que puede ser una enfermedad diverticular, pero también puede ser una enfermedad de Crohn, también puede ser una colitis ulcerativa, también puede ser una enfermedad celíaca, también puede ser cualquier tipo de síndrome de intestino irritable. Quiere decir que hay que hacer un diagnóstico diferencial y este paciente, que lo vamos a ingresar en la clínica, le vamos a quitar los líquidos, lo vamos a observar. Fuera de la inspección médica del médico que lo recibe en emergencia, el primer paso es hacer una tomografía axial computerizada o una resonancia magnética, mediante el cual vamos a ver los divertículos inflamados y vamos a tener ese primer diagnóstico de divertículos. Con una dieta sin nada por boca, antibiótico, terapia oral, hidratación, manteniendo el equilibrio electrolítico de sus cloro, sodio, potasio, el HO2, el bicarbonato, todo en condiciones estables, el paciente bien hidratado, ese primer caso de diverticulitis va a cesar. La diverticulitis tiene complicaciones. La complicación más importante es que ese divertículo que usted está mirando en pantalla ocupe y vaya acaparando las 4 capas del intestino, y o por una injuria o por un exceso dietético o por un exceso de estrés o porque usted esté muy estreñido, ese divertículo se rompa o fistulice. El divertículo roto es una complicación que va a llevar a una emergencia clínica, de que es eminentemente quirúrgico, va a producir un abdomen agudo. La perforación implica que ese paciente puede caer en shock séptico si no es intervenido rápidamente, para hacer entonces un corte del lugar donde el divertículo perforó, y entonces en la parte superior más sana se va a extraer esa parte, se va a cortar y se va a hacer una colostomía. Se va a sacar la parte sana del colon de arriba, de donde se perforó, a evacuar el paciente en una bolsita, que es lo que se llama una colostomía, en el cual en esos casos de perforación el paciente debe permanecer de 3 a 4 meses con la bolsita, para en un segundo paso pues entonces pasar a reconectarlo y evitar así todo lo que produce esto. Como el colon está enormemente irrigado por vasos sanguíneos y hay arterias que tienen colaterales que pasan por el colon, como por el resto del tracto gastrointestinal, otra complicación importante son los divertículos sangrantes, en los cuales hay un sangrado rectal rojo, vino, sangre rutilante, que se llama hematoquexia. El 80% pero un porcentaje muy elevado de personas que padecen de la diverticulitis perforada o de la diverticulitis sangrante, pues habría que hacer una arteriografía que se hace en el país para localizar el vaso sanguíneo y tratar de, a través de una colonoscopía, cerrarlo. En los casos de diverticulitis o en sospecha de una perforación, está totalmente contraindicada la
intervención agresiva, es decir, no se debe hacer colonoscopia si usted sospecha que el paciente o está perforado o tiene una diverticulitis aguda. En pacientes muy ancianos o en pacientes que no tolerarían una colonoscopia para detectar la enfermedad diverticular, contamos con imágenes ya en el país, que es lo que denominamos la colonoscopia virtual, que es fundamental también para hacer un diagnóstico y se ve la parte sin tener que ser agresivo, o sea que no sea una detección intervencionista a través de lo que significa la tomografía axial computarizada. Se puede hacer la colonoscopia virtual y darnos una idea. Vamos a una pequeña pausa y venimos con las conclusiones. Finalmente, toda persona que sepa que tiene divertículos tiene que tener cuidado con su dieta de no hacer exceso, no tomar alcohol ni café más de la cuenta, tratar de evitar por todos los medios alimentos muy condimentados que puedan irritar los divertículos, tratar de tener un hábito intestinal. Una de las causas que se cree que puede producir la enfermedad diverticular del colon es las personas muy estreñidas que pasan 3 o 4 días y esa presión es lo que puede hacer que los divertículos incluso se compliquen. Pero bien tratado, teniendo usted una dieta adecuada, puede hacer su vida absolutamente normal y si no hay complicaciones, es una enfermedad propia de las personas que entran ya a ser adultos mayores. Como cada día invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM, 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, las grandes realizaciones son posibles cuando se da importancia a los pequeños comienzos.